El sol de Texas ardía, pero el calor que sentí no fue el del asfalto, sino el del cañón de un arma apuntándome a la cabeza por ser un enfermero de hospital. Mi hijo dormía en el asiento trasero, completamente ajeno a que su padre estaba a un toque de ser acusado de un delito grave por un policía con prejuicios. El sol de Texas ardía como si quisiera fundir el asfalto. Yo iba tranquilo, con la ventanilla un poco bajada, sintiendo el aire caliente acariciarme la cara. Llevaba mi gorra de béisbol puesta, la misma que uso para ir al gimnasio o al supermercado. Estaba conduciendo mi antiguo, pero bien cuidado, SUV negro, de regreso a casa después de una guardia extra en el hospital. Sí, soy enfermero de trauma, pero eso no es lo primero que ve la gente. Lo primero que ven es mi piel. Mi hijo, Leo, de apenas 8 años, iba dormido en el asiento trasero, abrazado a su oso de peluche. Era sábado, y yo había prometido llevarlo al parque acuático mañana. Estábamos a solo 3 manzanas de casa, 3 manzanas de paz. Entonces lo vi en el espejo retrovisor. Un coche patrulla negro, reluciente y agresivo, pegado a mi parachoques como una sanguijuela. Aceleré ligeramente, no por prisa, sino porque noté el patrón de la persecución. Eran profesionales siguiéndome, no un simple conductor impaciente. Mi corazón, acostumbrado a la adrenalina de una sala de emergencias, comenzó a marcar un ritmo diferente. Puse mi intermitente derecho, preparándome para estacionarme. Ya sabía lo que venía. Ojalá solo fuera una luz trasera fundida. Ojalá. El coche patrulla se deslizó a mi lado con una brusquedad innecesaria, obligándome a frenar más fuerte de lo debido. 2 agentes salieron disparados, ambos blancos, ambos con esa mirada tensa que solo ves cuando están buscando una razón para empezar una pelea. El más alto, con unos ojos azules glacialmente vacíos, se acercó a mi ventana, golpeándola con los nudillos antes de que pudiera bajarla completamente. «¡Documentos, ahora mismo!», ladró. Su voz estaba cargada de una autoridad que no había sido ganada, sino simplemente asumida. Bajé el cristal con lentitud deliberada. Intenté mantener mi expresión tan neutra como podía, practicada después de años de manejar situaciones volátiles. «Buenos días, oficial. ¿Algún problema?», pregunté manteniendo un tono respetuoso, casi monótono. «¿Problema? Lo estás creando tú, amigo, conduciendo como si fueras dueño de la calle en este vecindario. ¿Sabes quién soy?», espetó sin apartar la mirada de mi asiento trasero, donde Leo seguía dormido, ajeno al drama. «Soy el enfermero David Williams, y creo que estoy dentro del límite de velocidad, oficial. Si hay algún problema, me gustaría saber cuál es la infracción específica». El segundo oficial, más joven y nervioso, rodeó el coche para asegurarse de que yo no estuviera haciendo movimientos bruscos. Mi mano derecha descansaba visiblemente sobre el volante, pero mi mente ya estaba haciendo cálculos de distancia y reacción. El primer oficial, cuyo nombre en la placa decía Sargento Hayes, se inclinó tanto que su aliento a café rancio golpeó mi cara. «Mira, papá, no me vengas con esa mierda de enfermero. Tenemos reportes de un vehículo sospechoso que coincide con tu descripción merodeando por la zona de la avenida Maple anoche. Y francamente, tu coche se ve demasiado limpio para esta parte de la ciudad». El cinismo era palpable. Mi casa estaba a 3 calles de una zona históricamente acomodada, pero él me estaba juzgando por el color de mi piel y el modelo de mi SUV. «Cometí un error al tomar esta ruta hoy, eso está claro», dije, mi paciencia comenzando a erosionarse. «Pero si me va a acusar de algo, que sea por una infracción de tráfico válida, no por mis elecciones de vecindario, y mi hijo está durmiendo en el asiento de atrás». Hayes ignoró por completo la mención de Leo. Abrió mi puerta de golpe, haciendo que el coche se sacudiera violentamente. El sonido despertó a mi hijo. «Salga del vehículo, ahora», gritó Hayes. Me resistí un instante, consciente de que cualquier movimiento brusco sería malinterpretado, pero la orden era clara y no quería asustar a Leo más de lo necesario. Abrí la puerta y puse ambas manos sobre el techo del coche, justo donde él podía verlas. «Oficial, le repito, no he hecho nada malo». «Silencio, manos donde pueda verlas». Hayes me empujó bruscamente hacia adelante
y yo permití que mi cuerpo se tambaleara para no ofrecer resistencia física, manteniendo el control de la situación sin ceder mi autoridad. El oficial más joven abrió la puerta trasera para inspeccionar a mi hijo, que empezó a llorar suavemente. «No te acerques a mi hijo», rugí, mi voz cambiando por primera vez. El tono profesional se había roto, reemplazado por algo más profundo, más duro. En ese instante, el sargento Hayes vio algo que le hizo congelarse momentáneamente. Mi camisa, bajo la gorra, se había subido un poco al inclinarme. Debajo, en la parte superior de mi brazo, se veía fugazmente el contorno de un tatuaje que no era de un equipo de fútbol. Era un ancla con alas, grabado con tinta oscura y profunda, el sello de un equipo de élite de las Fuerzas Especiales de la Marina. Hayes no pareció reconocerlo inmediatamente, pero su agarre sobre mi brazo se hizo tenso. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz ahora un poco menos segura. Yo me quedé inmóvil, forzando mi respiración a volver a un ritmo lento, mientras Leo sollozaba sin parar. Estaba atrapado. Si me rebelaba, pondría en peligro mi tapadera laboral, pero si no lo hacía, iba a ser humillado, o peor, maltratado delante de mi hijo por un policía con prejuicios. Hayes, cegado por su propia convicción de superioridad, decidió seguir adelante, ignorando la señal de advertencia en mi brazo. Puso una rodilla en mi espalda con una fuerza innecesaria. «Estás bajo arresto por obstrucción. Muévete, o te pondré las esposas de todas formas», siseó. Mis músculos, entrenados para operar bajo presión extrema, se tensaron. La rodilla en mi espalda era una molestia, no un obstáculo. Podría haberme liberado en menos de medio segundo. Pero tenía que ser perfecto. Tenía que mantener el control sin que pareciera que yo estaba luchando. Fue entonces cuando el oficial joven, al revisar el asiento trasero, encontró algo más: mi billetera de servicio. Estaba abierta por un movimiento brusco de Hayes, revelando mi identificación principal, la de enfermero jefe del Centro Médico de Veteranos del Condado. Debajo, pegado con cinta, había un pequeño sello de seguridad de color azul oscuro. El oficial joven se quedó mirando la identificación y luego miró mi tatuaje borroso y finalmente el rostro aterrorizado de mi hijo. Su mano tembló sobre la manija de la puerta. «Sargento Hayes», tartamudeó el joven. «Creo que deberíamos revisar esto de nuevo. Este hombre...» Pero Hayes no estaba escuchando. Su adrenalina de caza era demasiado alta. En un movimiento rápido, sacó su pistola reglamentaria, apuntándome al costado de la cabeza. «Te dije que te callaras. Voy a hacer una búsqueda exhaustiva de este vehículo por cualquier tipo de artefacto ilegal que estés ocultando». Y justo cuando su dedo se tensó sobre el gatillo, yo tomé mi decisión. Dejé de resistir pasivamente. La fachada se rompió, y el hombre que había jurado proteger mi país, el que había visto cosas que nadie debería ver, tomó el control. Bajé la cabeza, pero no por sumisión. «Te equivocaste de hombre, sargento», susurré, y en ese instante, mi mano derecha se deslizó del techo del coche, moviéndose a una velocidad que desafiaba la lógica humana, no hacia un arma, sino hacia el punto de presión neural detrás de su oreja. El mundo pareció ralentizarse a mi alrededor. El grito de mi hijo se convirtió en un zumbido distante. El sargento Hayes sintió el contacto antes de entender el peligro. Mi golpe no fue fuerte, sino preciso, diseñado para desactivar, no para dañar permanentemente, pero sí para inducir una breve y absoluta parálisis del sistema nervioso central. Su cuerpo se quedó tenso por una fracción de segundo, sus ojos abiertos, llenos de incredulidad y terror, al ver que la víctima se había convertido en el depredador en un parpadeo. El arma, todavía en su mano, se deslizó al asfalto caliente con un ruido metálico que resonó como un trueno. El oficial más joven, cuyo nombre parecía ser Jenkins según su placa, retrocedió tambaleándose, levantando las manos instintivamente. Estaba pálido, observando cómo su sargento se desplomaba, cayendo de rodillas, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «No te muevas, Jenkins». Mi voz era ahora un comando bajo, resonando con la autoridad fría de un vestíbulo de guerra. No estaba gritando, pero la potencia detrás de mis palabras era innegable. La adrenalina, que había estado contenida, ahora fluía como un río desbordado, pero canalizada, enfocada.
Mi cuerpo estaba tenso, listo para el siguiente movimiento, pero mis ojos no dejaban de vigilar a Leo. «Papá, ¿qué pasa?», gimió Leo desde el asiento trasero, sollozando. «Todo está bien, campeón. Solo estoy hablando con el señor», le aseguré, manteniendo mi mirada en Jenkins y mis manos visibles en todo momento. Estaba ejecutando un protocolo de contención, aunque el contexto fuera un simple control de tráfico. Jenkins tragó saliva ruidosamente. Miró el arma caída, luego a Hayes que se esforzaba por recuperar el control motor, y finalmente a mí. Pude ver la lucha interna en sus ojos, miedo a la autoridad que yo representaba, miedo a su compañero y el terror de enfrentarse a alguien que acababa de neutralizar a un sargento de policía con un toque. «Señor, no sé quién es usted», murmuró Jenkins, su voz quebrándose. «Pero si me suelta, juro que puedo decir que fue un malentendido». «¿Un malentendido, oficial Jenkins?». «Un malentendido que culminó con su compañero apuntándome a la cabeza con un arma cargada mientras mi hijo dormía». Me acerqué lentamente a Hayes, ignorando el rostro inexpresivo del sargento que ahora estaba tendido de lado. Recogí su arma con 2 dedos, asegurándome de que el seguro estuviera puesto, y la dejé caer a varios metros de distancia. «Ustedes dos han violado el código de conducta, han usado la fuerza excesiva y han demostrado un sesgo flagrante basado en mi apariencia. No estoy interesado en represalias, pero estoy muy interesado en que nadie más sea intimidado por ustedes». Mi mente ya estaba calculando. Llamar a la comisaría interna para reportar un abuso de autoridad era la opción lógica, pero sabía que un reporte pondría mi cobertura en riesgo y, más importante aún, pondría a mi familia bajo una lupa que no podía permitirme. Yo estaba en una transición, tratando de vivir una vida normal después de mi última misión de alto secreto, y esta confrontación era una grieta peligrosa en esa fachada. De repente, Hayes tosió, recuperando parcialmente el control. Sus ojos se enfocaron, y aunque su cuerpo todavía respondía lentamente, el odio y la furia eran más fuertes que cualquier efecto neurológico temporal. «¡Maldito enfermero de mierda!», escupió, intentando levantarse. Jenkins entró en pánico al ver a su superior recuperarse. Intentó reaccionar buscando su propia radio para pedir refuerzos, pero yo fui más rápido. Me giré hacia Jenkins. «No lo hagas», advertí. Él dudó un segundo, su dedo rozando el botón de transmisión. Eso fue todo lo que necesité. Di un paso hacia él y en lugar de usar fuerza física, saqué mi teléfono del bolsillo y empecé a grabar la escena. Hayes luchando por levantarse, Jenkins inmóvil con la mano sobre la radio y mi hijo llorando al fondo. «Estoy grabando todo, oficial. Ahora, vamos a ser racionales. Ustedes me detuvieron sin causa probable». Su compañero me apuntó. «Esto va a la supervisión interna, a la prensa si es necesario, y yo lo haré personal. ¿Desea que su carrera termine hoy, Jenkins?» Jenkins bajó la mano, derrotado. Hayes, sin embargo, alcanzó algo que yo no había visto antes, un pequeño comunicador de muñeca que llevaba debajo de la manga, un dispositivo discreto que no era equipo estándar. «No tienes idea con quién te metes, payaso», siseó Hayes, ignorando a Jenkins. Presionó el comunicador con un pulgar tembloroso. «Código Delta 3, despliegue inmediato. Tenemos un sujeto hostil que ha incapacitado a un oficial». Mi sangre se heló. Código Delta 3. No era una simple solicitud de refuerzo, era una alerta de alto nivel, reservada para situaciones donde la vida de un oficial está en peligro inminente o cuando el sujeto involucrado es clasificado como peligroso o potencialmente armado con armamento militar. En el lenguaje que yo conocía, esa alerta significaba que la respuesta no sería de policía de tráfico, sino de una unidad táctica especializada, y ellos sabrían exactamente a quién buscar cuando escucharan la descripción del SUV negro. Un minuto después, el sonido lejano de sirenas se hizo audible, pero no eran las sirenas uniformes del departamento local. Eran más fuertes, más rápidas y, lo más aterrador, provenían de múltiples direcciones, convergiendo en mi tranquila calle residencial. Hayes, a pesar de su estado, había sabido exactamente a quién llamar para que se encargara de mí, confiando en que yo era solo un padre negro al azar y no un experto en evasión.
Me giré hacia mi coche, con el corazón latiéndome en la garganta. No había tiempo para explicaciones. «Leo, agáchate y cúbrete la cabeza, ahora mismo», ordené con una voz que no admitía réplica. Mientras mi hijo se encogía y las sirenas se acercaban a niveles ensordecedores, me di cuenta de que mi intento de vivir una vida tranquila había terminado abruptamente. Había cometido un error táctico al no neutralizar al sargento más rápido. Ahora, en cuestión de segundos, mi vecindario se llenaría de vehículos blindados y hombres armados, esperando un enfrentamiento que yo nunca quise iniciar. Mientras miraba al final de la calle, donde los primeros vehículos oscuros y rápidos doblaban la esquina, mi mente corrió a través de mis habilidades de evasión de nivel 1. Podría correr, sí, pero no podía dejar a Leo. Y si me entregaba, la confusión y el reporte de Hayes sobre un sujeto hostil me garantizarían un interrogatorio brutal sobre mi pasado y, peor aún, la pérdida de la custodia de mi hijo. Mi única opción era desaparecer con Leo antes de que esas unidades tácticas pudieran rodearme por completo. Me arrodillé junto a la puerta del conductor, listo para abrirla y arrastrar a mi hijo a un lugar seguro, cuando el primer vehículo se detuvo bruscamente a unos 30 metros. La puerta corrediza se abrió y una figura robusta, con equipo táctico completo y un rifle en posición de asalto, saltó al pavimento, apuntando directamente hacia mí. «Policía, suelte el arma y no se mueva», tronó una voz amplificada por un megáfono, pero no apuntaba al arma que había recogido de Hayes. Apuntaba directamente a mi mano, que sostenía la gorra de béisbol y el teléfono móvil. Estaban respondiendo a la alerta de Hayes sobre un posible terrorista o un individuo peligroso con armas. Y yo, con mi gorra, mi ropa casual y un niño asustado, era la encarnación perfecta de esa amenaza percibida. Sabía que si me movía para agarrar a Leo, la presunción de hostilidad sería confirmada. Pero entonces el oficial táctico dio un paso más hacia adelante, enfocando su visión a través de la mira de su casco. Su arma no se movió de mi pecho, pero su voz, ahora más clara, resonó en el silencio tenso que había caído sobre la calle. «Señor Williams, soy el comandante Riley, División de Operaciones Especiales. Reconozco su insignia». «Por el amor de Dios, ¿qué diablos ha pasado aquí?». El nombre Comandante Riley fue como un ancla lanzada en medio de una tormenta. Riley, un contacto de mi último despliegue, un hombre que sabía quién era yo realmente y qué significaba el ancla alada en mi brazo. La tensión que me había congelado en el lugar se disipó, reemplazada por un agotamiento abrumador. «Comandante», respondí, mi voz ahora raspada, dejando caer el teléfono y el arma de Hayes al suelo. Lentamente, levanté ambas manos, vacías, y me enderecé, permitiendo que la luz del sol cayera sobre mi rostro, eliminando cualquier sombra que pudiera interpretarse como amenaza. Hayes fue el que se excedió, inició la agresión, me estaba apuntando. Riley, un hombre grande con una expresión de severa preocupación, hizo una señal discreta con su mano izquierda. Los otros 3 operadores que habían avanzado se detuvieron, manteniendo sus rifles en posición de espera, pero bajando ligeramente la puntería. «Sargento Hayes está bajo control, comandante», informó Jenkins, su voz temblorosa, mientras ayudaba al aturdido Hayes a levantarse. Hayes se tambaleaba, el rencor quemándole en los ojos mientras me miraba, incapaz de justificar su error ante su superior, un hombre que claramente pertenecía a un círculo de autoridad muy distinto al de un simple sargento de tráfico. Riley se acercó con cautela, ignorando a Hayes y Jenkins, y se centró únicamente en mí. Su mirada se suavizó apenas cuando vio a Leo, acurrucado en el asiento, con los ojos hinchados. «David, respira. Necesito que me digas exactamente qué pasó, desde el principio, y no te preocupes por esa gente», dijo Riley, señalando a Hayes y Jenkins con un gesto de desdén. «Se van a encargar de ellos. Yo me encargo de la historia». Me tomé un momento para reunirme con mi hijo. Abrí la puerta del coche y lo saqué con cuidado, sosteniéndolo fuertemente contra mi pecho. Él se aferró a mi cuello, enterrando su rostro en mi hombro. «Me detuvo por nada, Riley». Quería un problema. Él lo inventó. Cuando me resistí a salir del auto, él me empujó y me apuntó. Yo solo lo inmovilicé. Y Jenkins intentó pedir respaldo. Riley asintió lentamente,
procesando la información. Miró a Hayes, que intentaba enderezar su uniforme con dignidad destrozada. Hayes, Jenkins, ambos a la parte trasera del vehículo de apoyo. Ahora. No quiero escuchar una palabra de sus bocas hasta que estemos en la base. Están suspendidos con efecto inmediato, bajo sospecha de parcialidad y uso excesivo de fuerza letal. Los dos oficiales obedecieron en silencio, la humillación evidente en sus posturas mientras eran escoltados por dos de los operativos. Sabían que su carrera había terminado y probablemente sus problemas legales estaban a punto de comenzar. Habían tratado de usar el uniforme para ejercer un poder que no merecían y habían tropezado con alguien que estaba entrenado para neutralizar ese tipo de abuso sin esfuerzo. Riley se acercó a mí mientras yo acariciaba la espalda de Leo. «Tu tatuaje aún te delata, David. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en el programa de reincorporación civil. ¿Por qué no me avisaste que estabas de vuelta en la ciudad?» Intentaba ser normal, Riley. Enfermería, casa, parque acuático mañana. Suspiré, señalando el asiento vacío del parque en el asiento trasero. Quería dejar eso atrás, pero parece que siempre hay alguien que quiere forzar el uniforme. Riley se puso su gorra y miró la casa a pocos metros. Entiendo, y te prometo que esto no afectará tu expediente. Le diré a mi contacto en asuntos internos que fue una violación flagrante de protocolo por parte de Hayes. Le daré la grabación de Jenkins y su testimonio. Estos tipos van a enfrentar un proceso de acusación por intento de arruinar tu vida penalmente, pero tú estarás limpio. Me entregó mi licencia y mi billetera, que Hayes había tirado al suelo. ¿Y Leo?, pregunté, mi voz volviendo a ser solo la de un padre preocupado. Leo está bien. Fue un incidente aislado y estresante. Si necesitas apoyo psicológico, sabes dónde encontrar mis contactos. Pero David, la próxima vez que se te acerque un policía y te sientas amenazado, tienes derecho a llamar a un abogado o a alguien de mi círculo. No tienes que pelear con tus manos. Lo sé, dije, sintiendo el peso de mi entrenamiento versus mi deseo de ser solo un civil. Pero cuando vi que él se aferraba a ese arma y tú no estabas cerca, no podía permitir que mi hijo viera a su padre ser humillado o peor. Tenía que terminarlo rápido. Riley me dio una palmada firme en el hombro. Cumpliste con el juramento, David, incluso vestido de civil. Ahora ve a casa. Dile a tu hijo que el parque acuático sigue en pie. Mientras los equipos tácticos se retiraban tan rápido como habían llegado, dejando solo la estela de goma quemada, regresé a mi SUV. Leo se había quedado dormido de nuevo, exhausto por la adrenalina. Conduje las últimas 3 manzanas a casa, sintiendo el peso de la gorra de béisbol que había olvidado ponerme. Había evitado un gran problema y mi secreto seguía a salvo. Pero la línea entre el enfermero David Williams y el operativo encubierto acababa de volverse peligrosamente delgada de nuevo. Cerré la puerta del garage. El silencio de mi hogar era ahora ensordecedor, pero por primera vez en horas sentí que al menos esta noche mi familia estaba a salvo. El precio de esa seguridad, sin embargo, era la certeza de que mi vida normal era una mentira cada vez más frágil.